Hola amigos y amigas, ante la imposibilidad de vernos presencialmente he decidido grabar esta clase para que luego pueda cada uno verla, estudiarla incluso, según el tiempo de que disponga. La clase pasada vimos cómo el concepto de utopía sufre a partir del siglo XVIII una transformación que hará que lo entendamos desde entonces ya no únicamente como el título de la obra escrita por Tomás Moro en 1516. En el siglo XIX, utopía pasa entonces a designar un proyecto político futuro de transformación radical de la sociedad, y ese, en buena medida, sigue siendo el sentido corriente que tiene la palabra en nuestros días, aunque se trate de un concepto seguramente mucho más rico en sus implicaciones y mucho más pleno de sentido. Este video corresponde a una sesión del curso Utopía en el Pensamiento Latinoamericano que oriento con mis estudiantes de pregrado del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Trataré entonces de desarrollar mi idea. Verán, esta transformación del concepto de utopía, que comienza en el siglo XVIII, acaba alcanzando popularidad en la época de la Restauración y bajo la monarquía liberal de Luis Felipe en Francia, es decir, alrededor de 1830-1840. Y al estudiar ese momento de transformación y de popularización del concepto, incluso podemos decir, al estudiar el momento en que el concepto entra a lo que luego se llamarán las ciencias sociales, una cosa resulta paradójica. La transformación del concepto de utopía viene dada por causa de la crítica, por la pugna entre dos visiones acerca de la utopía. Por un lado, la primera gran acusación es que la utopía viene a ser una ensoñación inalcanzable, buenos deseos que no llegan a ninguna parte por más que propongan imágenes deseables de la sociedad futura. Y frente a esta acusación, por otro lado, encontramos el rescate del concepto en sentido positivo, como principio del movimiento histórico o como característica ontológica de la realidad que permanentemente se está buscando y se está inventando a sí misma, como lo dirá más tarde la filosofía en el siglo XX. Pero si lo digo de otra manera, podría decir entonces la transformación del concepto de utopía en el siglo XIX está marcada por una crítica que podemos llamar de derechas de la utopía y por una crítica que podemos llamar de izquierdas a o de la utopía, y que transcurre paralela a una consideración negativa y a una consideración positiva de ese concepto. En el texto que debían leer para hoy, Invitación a la Utopía, de Juan José Tamayo, el capítulo seleccionado, se nos hablaba de autores tales como Hayek, Popper, Cioran, que conformarían eso que podemos llamar la crítica de derechas de la utopía. Junto a esto, entonces, está la consideración negativa de la utopía, que a veces le viene aparejada. Por ejemplo, cuando se dice que la utopía prefigura el totalitarismo, que tiene inoculado el virus del autoritarismo y por lo tanto sería mejor evitar cualquier forma de utopización. El profesor francés Philippe Mérieux dice que es como si la utopía tuviera dos caras. Por un lado, su rostro diurno, luminoso como triunfo de la emancipación, y por otro lado su cara nocturna, que remite a las peores representaciones del mejor de los mundos posibles. La consideración de este concepto positiva o negativamente remite a esa doble faz del concepto, según el juego de palabras ante el que nos pone la propia etimología. Utopía como no lugar, como no futuro, y
eutopía, como eudaimonia, como lugar de la dicha, de la felicidad. Esa dicotomía a lo mejor es falsa, y este curso es para que descubramos que la utopía en el pensamiento latinoamericano ha buscado escapar a esa falsa dicotomía. ¿Cómo? Pues pensándola como una práctica de experimentación social, política, pedagógica, que introduce en el inmovilismo de las relaciones históricas un principio que tira magnéticamente hacia el futuro esta sociedad actual, para anunciar en ella un mundo mejor, por todos lados ensayado y por todos lados llamado a florecer. Esta práctica, llevada a cabo por diversos grupos sociales, no es únicamente la proyección imaginaria de la sociedad futura a lo largo de la historia, ni el cuadro teórico de esa sociedad, para usar una expresión de Simone Weil. Pero intentemos entender más detenidamente el modo de razonar de quienes vinculan la utopía con ese lado sombrío de que hablaba Philippe Meirieu. Pues bien, si partimos de la base de que la utopía es un ideal regulador en torno al cual se ha de edificar el resto de la sociedad, es decir, el ideal regulador que funda la política, la cultura, la economía, la vida cotidiana incluso, lo que estamos construyendo es un tipo de sociedad o de forma política con terribles efectos sobre la libertad de las personas. La utopía entonces, queriendo realizar un sueño, se termina transformando rápidamente en una terrible pesadilla totalitaria. Dejarse engañar entonces por los cantos de sirena de quienes anuncian un mundo nuevo más justo y más humano, se termina pagando con la pobreza, se paga con la confiscación de las libertades, se paga con el sufrimiento del pueblo bajo el yugo de una dictadura. Cualquier utopía, cualquiera que no sea, obviamente, la utopía del confort capitalista, se nos dice, fácilmente se hace tolerante con la barbarie en nombre de su futuro deseado. El uso de métodos inhumanos para la consecución de fines imposibles sería entonces la esencia misma del utopismo revolucionario, como dice el pensador británico John Gray. O como también dice otro británico, Thierry Eagleton, erigir la utopía en categoría histórica para hacer de ella la base de cualquier acción o cualquier teoría política tiene consecuencias importantes en toda ontología de la temporalidad. Porque la utopía gira tan rotundamente al mundo sobre su eje para orientarlo al futuro que termina devaluando el presente. Pensando seguramente en Ernst Bloch, dice Eagleton que la utopía hace que todo pensamiento auténtico sea anticipador, que todo arte genuino sea utópico, que toda acción válida sea una anticipación de lo que no ha llegado a ser todavía. Lo todavía no, de que habla precisamente el principio esperanza. Entonces, esto supone un menoscabo de lo real en el acto mismo de dignificarlo. Es prestar al arte, al pensamiento y a la acción un significado trascendental, al tiempo que se afirma que su verdad radica fuera de ellos. La utopía logra entonces ausentar la realidad de sí misma, postergándola perpetuamente hacia algún telos de tipo especulativo que ha de llegar en el futuro. Es una acusación de peso que me contento aquí simplemente con enunciar para, espero, poder desarrollarla luego con ustedes en nuestro curso. Pongo otro ejemplo. John Gray, en su libro sobre la muerte de las utopías, publicado en 2007 y en castellano en 2017, dice que las grandes utopías del siglo XX no solo no realizaron su cometido político, sino que antes, por el contrario, se convirtieron en las peores pesadillas y en las más horrendas catástrofes históricas. Las utopías son sueños de liberación colectiva, que al despertar se convierten en pesadillas, dice Gray. La utopía quiere forzar la realidad a entrar en ella, y eso solo se logra a precio de sangre.
La utopía, en fin, no es más que una peligrosa mitología que resulta ser causante de enorme sufrimiento. Lo utópico es finalmente, para John Gray, aquello que de suyo es inalcanzable, al carecer de condiciones que lo hagan real, y por lo mismo la utopía no es más que una simple secularización del reino por venir del cristianismo. La fe utópica en un estado de armonía futura, el mundo cualitativamente mejor, la forma de vida superior del comunismo o lo que sea, no sería más que una herencia secularizada del reino por venir que anuncia el cristianismo. Alegremente entonces, como dice Miguel Avanzour, se asocia la utopía al totalitarismo, al leninismo, al stalinismo, incluso cuando tanto Lenin como Stalin afirmaban claramente su deseo de liquidar definitivamente la utopía y decían constantemente que su pensamiento y acción nada tenía que ver con lo utópico. Se llega incluso a hablar de utopía nazi, por ejemplo, cuando la misma idea de utopía está ligada al proyecto de emancipación humana. Y en el nacionalsocialismo no hay dicha ética de la emancipación, sino todo lo contrario. Un proyecto de dominación total y universal, adornado, eso sí, por mitos y por antiguallas del tipo la raza, la sangre, el espacio vital, etc. De modo pues que situar convenientemente el concepto nos puede evitar esta clase de inconvenientes, y es lo que estamos tratando de hacer en el curso. El odio feroz de la utopía no es una cosa nueva ni exclusiva del siglo XX. De hecho, desde el siglo XIX la transformación del concepto de utopía se da en el contexto de un desprecio por la utopía y por lo que este término empezó a significar. Quisiera que nos detuviéramos en esto. Lo diré más claramente aún. La palabra utopía empezó a usarse de una manera nueva en el siglo XIX, sí, pero con un uso peyorativo. Utópico, utopía, se convierten en ese momento en los términos usados para descalificar principalmente las teorías de reformadores sociales tales como Henri de Saint-Simon, Charles Fourier o Robert Owen. Pero incluso es posible decirlo más abiertamente. La palabra utopía empezó a ser asociada inicialmente con el socialismo naciente, el de la época de la Restauración y de la monarquía de Luis Felipe, el que más tarde Engels y Marx, utilizando una expresión no del todo desconocida, llamarán precisamente socialismo utópico. La tríada, o mejor aún, la asociación de esos tres nombres, Saint-Simon, Fourier y Owen, se hizo corriente en esta misma época. Pierre Leroux es el primero que va a asociar estos tres nombres en un artículo de 1833 llamado Del individualismo al socialismo. En uno de sus escritos posteriores, la carta al doctor Deville, Leroux afirma que antes que él existieron tres socialistas, a quienes llama maestros, iniciadores y precursores, y se refiere a Saint-Simon, a Owen y a Fourier. A estos tres autores la época los llamará entonces socialistas utópicos. Más tarde, en un libro publicado en 1841 que se llama Estudios sobre los reformadores socialistas o socialistas modernos, Saint-Simon, Fourier, Owen, Louis Ribot, el autor de ese libro, desde una perspectiva conservadora, llamará a esos tres autores socialistas modernos para descalificarlos enseguida como soñadores, como utopistas, como fundadores de escuelas temerarias que despreciaban tanto la moral como la religión instituida. En Alemania, por su parte, será el autor conservador Lorenz von Stein, de quien me oyeron hablar la última vez, quien retomará los tres nombres juntos, Saint-Simon, Fourier, Owen, en un libro de 1848 llamado Socialismo y Comunismo en la Francia de hoy, en donde afirma que el socialismo que estos tres autores representan consiste principalmente en una teoría de la industria, de la moral o del sistema económico. En fin, utopía entonces se va a decir de esas primeras doctrinas socialistas de Saint-Simon, Fourier
y Owen y de sus escuelas. Es decir, que la crítica de derechas para descalificar a estos autores va entonces a tildarlos de utópicos. Y por esta asociación y por su popularización en el aula, el concepto entra en una nueva etapa de su historia. Hasta donde yo he podido averiguar, el nuevo diccionario de la lengua castellana de Vicente Salvá, publicado en 1847, es el primer diccionario, o sin duda uno de los primeros, que recoge en nuestra lengua una entrada para la palabra utopía y la define en estos términos: voz que emplean algunos para significar lo que es puramente ideal, lo que es más deseable que asequible, tomándola del título que dio a una obra suya Tomás Moro. En Francia entonces, ya en 1832, los discípulos de Henri de Saint-Simon se llamaban a sí mismos socialistas. Y por la misma época los británicos, discípulos de Robert Owen, ya están usando también la palabra socialismo y socialista para designar al owenismo. Y Fourier también usa la palabra en un texto suyo de 1834 llamado La Reforma Industrial o el Falansterio. De modo pues que en general fueron estos tres grupos quienes fueron llamados inicialmente socialistas: los saint-simonianos, los fourieristas y los owenistas. A ellos se les motejó de utopistas, de utópicos, que será el adjetivo que para hablar de ellos usarán también Marx y Engels en el manifiesto. Los owenistas eran británicos, seguidores de Robert Owen, un industrial escocés que había fundado en el país de Gales, en New Lanark, una exitosa empresa que implementaba lo que hoy podríamos llamar procesos de responsabilidad social empresarial. Es decir, había allí guarderías, había una tienda, una cooperativa, había escuela para los hijos de los obreros, se trabajaba menos que otras empresas, etc. Los saint-simonianos, en cambio, eran franceses. Eran los seguidores del conde Henri de Saint-Simon, como ya mencioné, que postulaba una reforma social que arrebatara a las clases ociosas, es decir, a la aristocracia y al clero, la conducción de la sociedad, para que esta conducción de la sociedad quedara en manos de las clases industriosas, que comprendía desde los campesinos y los obreros hasta la burguesía. Estos saint-simonianos, en los años 30 del siglo XIX, se retiraron a una propiedad campestre en el barrio de Ménilmontant, en París, donde fundaron una particular sociedad, una fraternidad con estrafalarios, ritos y ceremonias. Por ejemplo, usaban los botones de la camisa en la espalda para tener que pedir a otros su ayuda a la hora de vestirse y vencer entre ellos el individualismo y favorecer la vida comunitaria. Pero estos saint-simonianos, a pesar de sus ritos estrafalarios, predicaban la necesidad de un cambio social profundo. Y por último estaban los fourieristas, que eran seguidores de Charles Fourier, y pregonaban la necesidad de reorganizar el trabajo humano de manera que este trabajo se hiciera atractivo, agradable y perdiera su carácter de alienado. Y esto se debía lograr dentro de una estructura social que agrupaba individuos y familias y que recibía el nombre de falansterio, porque estaban organizados en falanges, pequeños grupos de interés que compartían la vida y el trabajo, y gracias a los cuales vendría una transformación total del sistema social y una forma económica nueva, diríamos hoy incluso no capitalista. De esto ya me he ocupado yo más extensamente en el pasado, pero lo repito aquí para que todos entendamos mejor el contexto. Cuando Engels escribe en 1888 el prefacio a la edición inglesa del Manifiesto Comunista, afirma precisamente que Marx y él habían preferido llamar a su texto de 1848 Manifiesto Comunista y no Manifiesto Socialista, porque
socialistas se llamaban sobre todo los owenistas en Inglaterra y los fourieristas en Francia, reducidos ya a meras sectas y en proceso de paulatina extinción, y a charlatanes sociales que prometían suprimir los problemas de la sociedad sin afectar el capital ni la ganancia. En el manifiesto, Marx y Engels van a llamar precisamente a la tríada de nombres que ya conocían por Lorenz von Stein, es decir, a Saint-Simon, Fourier y Owen, socialismo crítico utópico. Les criticarán porque pensaron que el cambio social podía lograrse tan solo aplicando en la realidad esas teorías surgidas de su propia genialidad, cuando en realidad el cambio social viene del esfuerzo, de la creatividad y de la inventiva revolucionaria de la clase trabajadora. El proletariado no está esperando para Marx y Engels ni caudillos ni sabios, sino que está llamado a ser autor de su propia emancipación. Pero Marx y Engels les reconocen a estos autores que ellos aciertan en que las sociedades que proponen deben salir necesariamente del modo de producción gobernado por el lucro y la ganancia hacia formas alternativas de sociedad y que reconocen la conflictividad y la clase social. Por eso los consideran auténticos socialistas. En Hervogt, un texto de 1860, Marx, recordando sus años en Bruselas, dice que entendió pronto que si se quería participar en el proceso de cambio social que se estaba llevando a cabo y que terminó saldándose con el estallido de la Revolución Burguesa de 1848, que se extendió por toda Europa, era necesario dedicarse al estudio de la estructura económica y no a imponer una doctrina ni un sistema utópico cualquiera. En Miseria de la filosofía, texto escrito un año antes del manifiesto, Marx habla de utopistas que improvisan sistemas y andan entregados a la búsqueda de una ciencia regeneradora. Con Marx, entonces, la crítica del concepto brinca de la derecha a la izquierda. La crítica de Marx, entonces, difiere de la simple descalificación del concepto. Más aún, en la Guerra Civil en Francia, el texto en que Marx comenta los sucesos de la Comuna de París de 1871, afirma que la clase obrera nunca abandonó el objetivo final indicado por los utopistas, sino simplemente que descubrió una forma más efectiva de hacerlo realidad. Entonces hay aquí más que una simple descalificación de la utopía, como a veces se le ha endilgado a Marx. La simple descalificación fue más propia de conservadores como Ribot, Stein u otros. Utopía aquí no es el plan lleno de buenas intenciones pero irrealizable. Se trata de otra cosa. Y dice Miguel Avanzur, para Marx merece la calificación de utopía todo proyecto parcial que no ataque más que a las determinaciones secundarias de un fenómeno, dejando subsistir su esencia. Allí donde se pretenda cambiar efectivamente la realidad sin tocar las causas reales económicas, estamos en la utopía. La utopía termina no siendo revolucionaria, verdaderamente transformadora, sino que termina volviéndose homogénea al orden existente que no alcanza a superar del todo. Les pongo un ejemplo. Fourier concibe un falansterio en el que sigue habiendo diferencias sociales, en el que sigue habiendo familias ricas y familias pobres, familias obreras en mejores condiciones, quizá más igualitarias que las de su época, pero al fin y al cabo diferencias sociales. Y sin embargo, se habrá superado lo que él llama el orden civilizado, la sociedad francesa de su época, y se habrán hecho posibles nuevas formas de relacionamiento social. Es decir, se cambia el mundo sin cambiar efectivamente el mundo. Avanzur afirma que Marx critica la utopía no porque la utopía sea poco realista, no porque hable de buenas intenciones que al final resulten irrealizables,
sino porque a ciertas doctrinas les falta radicalidad, porque proponen una revolución parcial que no transforma de raíz la sociedad existente. Cambian todo para que todo siga igual. En Heafocht, que es una polémica con varios de sus contemporáneos, dice Marx que se le ha acusado de haber inventado o cortado un sistema cuando lo que él hacía era precisamente desechar todos los sistemas. El sistema no puede suplantar, sigue diciendo el texto, la comprensión crítica de las condiciones, el desarrollo y los resultados del legítimo movimiento social. En cambio, hay algo común entre Marx y el resto de la tradición utópica del siglo XIX. Temas como la humanización de la naturaleza, la naturalización del ser humano, el fin de la alienación, la transformación de las estructuras sociales en virtud de una transformación de las relaciones económicas, la emancipación definitiva de la mujer, el fin del trabajo infantil, la educación obligatoria para niños y niñas o la remuneración igual para hombres y mujeres, son temas que atraviesan las diferentes escuelas y que están, por supuesto, presentes en Marx. Y son rasgos que podemos llamar utópicos de su pensamiento, y él no se desmarca nunca de esto, al contrario. Marx y Engels reconocieron el valor crítico del socialismo utópico y jamás objetaron la necesidad de alcanzar la utopía. Por ejemplo, la utopía de acabar con el trabajo infantil o de la igualdad de los hombres y de las mujeres. Si se oponían a la utopía era para realizar la utopía, dice Adorno en Dialéctica Negativa. Para Marx, los socialistas utópicos habían errado en el método y se habían equivocado en el modo de alcanzar la reforma social, pero jamás se les podía censurar porque hubieran aspirado a esa reforma social. En el método se habían equivocado porque habían descuidado la crítica del presente, siendo que para superar esta sociedad actual es fundamental comprender este presente y lo que ocurre hoy. De modo entonces que más que pintar la sociedad futura, era preciso entender cómo funciona la nuestra, la sociedad del presente. Así, entendiendo su lógica, se podía pensar en superarla. Los socialistas utópicos se habían equivocado también en que habían pensado que la emancipación de la clase obrera debía ser obra de un doctrinario. Y para Marx, la emancipación de la clase obrera no es obra de un doctrinario, ni siquiera de Marx mismo. No es una teoría que hay que aplicar como un conjunto de recetas aplicables de manera igual por todos lados, partido único, política de expropiaciones o lo que sea. En El Capital, Marx escribe: no tengo la pretensión de anticipar recetas para las marmitas del futuro o para los figones del porvenir, como traduce otro traductor. Y si en el manifiesto aparece alguna lista de propuestas, más tarde los mismos autores dirán: algunas de esas ya no tienen sentido hoy, porque el socialismo para Marx no es la aplicación de un manual, ni una teoría, ni siquiera la suya propia. La obra de Marx era apenas la inteligencia, la clarificación teórica de una lucha que ya estaba en marcha y que estaba siendo dada por los trabajadores y las trabajadoras. No se trata entonces de sustitucionismo, es decir, de una doctrina que sustituya a la inteligencia creadora de las masas y del movimiento que esas mismas masas lideran. El proyecto de Marx, dice Avanzour, es comparable a una revolución copernicana. No es que el movimiento social gire en torno a la utopía, sino que al contrario es la utopía la que gira en torno al movimiento social. En el Anti-Düring, texto de 1878, Engels escribe un capítulo titulado Del socialismo utópico al socialismo científico, o para ser más fieles al título original alemán, La evolución, die Entwicklung,
del socialismo de la utopía a la ciencia. Y claro, la ortodoxia marxista leyó siempre esta evolución en un sentido de liquidación de la utopía o de todo cuanto hay de utópico en el socialismo para que éste pueda avanzar hacia un estadio científico en sentido positivista. Pero esta oposición utopía-ciencia es anterior, viene de las controversias entre Comte y los ansimonianos. Es decir, se inscribe en la historia del positivismo más que en la historia del marxismo. Pero la tesis que se ha repetido es que el marxismo desprecia la utopía en favor de un socialismo científico. Y he tratado de mostrar que no es así. La diferencia a lo mejor sea meramente histórica. El socialismo llamado utópico simplemente corresponde a estadios históricos anteriores a 1848, en que la sociedad capitalista todavía no estaba plenamente desarrollada, como ocurrirá después. La evolución de la utopía a la ciencia no es más bien la realización por una vía más segura de lo que la utopía había antes visto y prefigurado, no el abandono total de esa utopía. El punto de fractura no es entonces vertical, no hay ni siquiera fractura, sino más bien progreso hacia el premarzo, como dicen los alemanes, es decir, hacia el periodo anterior a la revolución de 1848, llamada la primavera de los pueblos, que fue la revolución burguesa que en Francia pretendió implantar la república, implantó la Segunda República, que duró muy poco, derrocó a la monarquía liberal de Louis-Philippe y implantó el sufragio universal. Ese socialismo utópico ya está en crisis en esa época. Los ansimonianos han sido perseguidos. Su líder, Prosper Enfantin, enfrenta un juicio. Entre todos no son más que grupos residuales, más bien reaccionarios, por cierto. La utopía parece morir, entrar en una nueva fase, y esta fase es la de la integración paulatina de ese concepto que se da en forma de una aceptación paradójica en la obra de Marx y en la tradición del pensamiento de izquierdas, y que podríamos resumir por la utopía contra la utopía. De aquí se derivará, a pesar de las ortodoxias que pretenden evacuar la utopía, incluso liquidarla, a pesar de los Kautsky y de los Lenin, una consideración positiva del concepto que veremos en autores como Ernst Bloch y que estará presente en las tradiciones intelectuales más importantes de la América Latina del siglo XX. Con esto doy entonces por terminada nuestra unidad de introducción al curso. Les agradezco mucho su atención y espero poder seguir conversando sobre este tema con ustedes el próximo viernes en clase. Muchas gracias y nos vemos pronto.